Bien, como prometimos, esta clase va a ser más práctica y por lo tanto más breve en términos teóricos. Lo que se apunta acá es desarrollar los elementos vistos en la clase anterior sobre, valga la redundancia, desarrollo moral. Esta clase se llama, por lo tanto, dilemas morales. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia de los dilemas morales y de alguna manera cómo podríamos trabajarlo, ¿no? La parte de cómo desarrollarlos, que les va a dar las claves para luego realizar la microsecuencia relacionada con este tema. Entonces, en base a todo lo que vimos de los autores anteriores, Piaget, Kohlberg, Res, Lin y Gilligan, todos nos encontramos que es importante el desarrollo moral para la convivencia en la sociedad, porque nos habla de la manera en cómo se evalúan las situaciones en las que nos encontramos, qué juicios realizamos en base a ciertos principios y normas y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, con Piaget tenía que ver el tema más de la inteligencia. Con Kohlberg tendría que ver más la cuestión del argumento. Con Lin tenía que ver la situación del debate y lo emotivo. Con Res estaba fuertemente el debate y las capacidades que se estaban poniendo en juego. Distintas capacidades suponen distintas resoluciones morales. Y con Gilligan tenía que ver con cómo nos van educando para fortalecer o debilitar ciertas éticas, y que finalmente habría que fortalecer dos formas de ética: una ética del cuidado y una ética de la justicia. En todo esto vemos que es importante la manera en cómo nos respondemos en la sociedad. Y hay que entender que la moral es relativa. Depende de la sociedad, depende del contexto y depende de la historia. No es algo que se defina por el género, por la educación o por la edad. Uno puede forzar que se defina por eso, pero no es algo que innato o a priori esté constituido. Entonces, hay que entender que en base a los últimos estudios, ¿no?, hasta el 2014, se encuentra que comúnmente los contextos de emergencia social o contexto de las instituciones abusivas lleva a que los individuos desarrollen u opten por condiciones morales egocéntricas, satisfaciendo sus propias necesidades o intereses, como por ejemplo podemos ver en lugares donde operan las dictaduras o operan situaciones abusivas institucionales, o en lugares de máxima carencia prima la supervivencia individual antes que la supervivencia del grupo. También vemos que el criterio de moralidad comúnmente las personas lo toman desde el contexto familiar, sean sus madres, padres o tutores que operan como ejemplos de vida. Es decir, mi madre, padre o tutor siempre actuó de tal manera y yo por lo tanto voy a actuar de tal forma. Es decir, el origen de lo moral es el contexto más cercano, inmediato, lo familiar, y que este contexto cercano familiar es más egocéntrico o más comunitario según el abuso institucional o el contexto de emergencia en el que se encuentre. Pero, según los estudios contemporáneos, esta base va a desarrollarse, potenciarse, fortalecerse según dos tipos de experiencias distintas. Según el tipo de amistades que se forman, los círculos de amistades, y según las experiencias escolares. Y acá entramos claramente nosotros. Es decir, nosotros no podemos hacer nada con la moralidad que ya aparece en el contexto familiar, pero podemos fortalecer aquellas condiciones morales que no están fortalecidas o desarrollar aquellas que no están desarrolladas. Todos los estudios psicológicos, sociales y éticos concluyen que es necesario reconocer en la institución educativa el lugar central para formar en la idea de valores cooperativos. Básicamente, la escuela es la segunda institución sociabilizadora después de la familia y por lo tanto requiere que todos sus docentes puedan establecer y desarrollar estrategias de fortalecimiento de la moralidad. Y para poder desarrollar estrategias de fortalecimiento de la moralidad hay que saber en qué estado moral se encuentra. De ahí la clase anterior. Vos te vas a encontrar con un aula, con distintos desarrollos morales, entonces vas a hacer estos distintos tests para poder ver, bueno, en qué estado están.
De ahí también la importancia de los trabajos con los dilemas morales. La enseñanza de la moralidad en la formación escolar supone que tanto en nivel primario como en nivel inicial, en ambos niveles, es decir, no importa si sos docente de nivel inicial y primario, e inclusive en secundario, hay que siempre enseñar 4 cosas en términos morales. Respetar las normas, usar principios para tomar decisiones, respetar la diversidad y el cuidado del otro. Siempre la escuela fomenta este tipo de enseñanza. Esta enseñanza se puede hacer mediante los dilemas morales. ¿Qué es un dilema moral? Había dicho que había prometido definirlo. Bueno, un dilema moral es una situación X en donde las opciones que yo tengo para realizar no son satisfechas o no las puedo cumplir de una manera que me dejen totalmente satisfecho. El dilema moral me pone en crisis, en tensión, mis valores. Por ejemplo, el decir ser siempre honesto o siempre apoyar a mis amigos, ¿no? Yo tengo esos 2 criterios y ahora la pregunta es, bueno, me encuentro en una situación que me va a obligar a elegir un valor u el otro, por más que los 2 me parezcan importantes. Hay que aclarar que los dilemas morales no son para nada terapéuticos, no es una idea, no son utilizados para poder hacer un proceso que te libere de traumas del pasado ni nada por el estilo. No es curativo, no es paliativo, no es lo que va a servir para sacarnos todos los problemas ni nada por el estilo, sino que sirve para entenderse uno mismo, para entenderse como sujeto que participa en la sociedad, para comprometerse con sus decisiones, responsabilizarse por las consecuencias de sus acciones y también para saber a qué uno está dispuesto, hasta dónde estoy dispuesto, ¿no? Esa idea del cuidado, hasta qué punto me sacrifico y hasta qué punto no me sacrifico. ¿Y qué argumentos puedo dar en base a eso? Porque lo queramos o no aceptar, todos nosotros tomamos decisiones morales donde favorecemos ciertas cosas y ciertas no. ¿Qué sé yo? Primamos a nuestra familia ante que a extraños. Primamos nuestros intereses antes que los intereses de los demás. Y tomamos argumentos en base a eso. Y hago esto porque me lo merezco. Hago esto porque es importante para mí. Hago esto porque me da un futuro mejor. Hago esto porque se lo merece. Hago esto porque es importante para él. Hago esto porque le da un futuro mejor. Uno da distintos argumentos que no es algo para sanar traumas, sino para entender la postura que uno tiene y poder tener una comprensión más profunda de cómo es uno, ¿no? De quién es uno y de cómo uno se relaciona con los demás. Por eso, los dilemas morales no hablan, nosotros no tenemos que llevar los dilemas morales que hable sobre los estudiantes del aula. Eso es un consejo principal. O sea, vos te encontrás la sala o el aula y no tenés que dar usar ejemplos con personas. Si vos tenés un estudiante que se llama Pepito, bueno, tu dilema moral no puede tener personajes que se llaman Pepitos. No podés hablar directamente de eso. Hay que referir a situaciones de elecciones que puedan realizarse y a qué justificaciones pueden darse. Porque de vuelta, no es terapéutico, no es para que vos puedas purgar dolores, ausencias y situaciones difíciles. Dicho eso, hay que ver, en base al contexto áulico en el que nos encontramos, qué tipo de dilemas vamos a usar. Porque dependiendo el contexto, las situaciones, las complejidades y las personas participantes, te va a convenir ir a un dilema o a otro. Los dilemas mayormente se empiezan a desarrollar a partir de sala de 4, ¿no? Sala de 4, sala de 5 y después 6, 7, 8, 9, 10 hasta los 18 años, ¿no? Es parte ya de lo que sería el segundo ciclo de PEI o los 2 ciclos de PEP. Los dilemas
como requieren un análisis emotivo, racional, se requiere, por lo tanto, una capacidad de verbalización que no se obtiene o no se va a tener directamente en jardín maternal. Entonces entra en la segunda, la segunda etapa de inicial o las dos etapas de PEP. Ahora, ¿qué tipo de dilemas se van a elegir? Bueno, hay dos tipos de dilemas, hay dos grandes grupos. Dilemas hipotéticos, que son imaginativos, proyectivos, totalmente fantasiosos, por ejemplo, a partir de cuentos, a partir de fábulas, a partir de leyendas. Ejemplo, están las fábulas de Esopo, que son más de 300 fábulas, y ahí tienes muchos dilemas de cómo decir las cosas que pueden servirte. O dilemas reales, que tiene que ver con experiencias que son posibles de vivir, que representan tu vida cotidiana. Entonces, vos podés hablar, qué sé yo, en dilemas hipotéticos, el famoso, la famosa fábula de la carrera entre la liebre y la tortuga, ¿no? Que la liebre le ofrece correr una carrera a la tortuga para ganar X cosa, y la liebre confiada se echa a dormir y la tortuga constante termina ganándole, esa típica fábula, ¿no? Vos podés tomar esa situación y la situación sería, bueno, actuó correctamente la liebre, estaba bien en confiar en sus habilidades antes de evaluar, si hubiese corrido le hubiese ganado, no, bueno, y todas esas preguntas que podemos hacer en base a eso. Y después están los dilemas reales, donde encontramos situaciones directas, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de compartir o no un caramelo, una golosina, un juguete, un libro, un espacio, ¿no? Entonces, está bien compartir, hasta qué punto hay que compartir, todo se puede compartir, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dilemas hipotéticos que hablan de situaciones totalmente fantasiosas y dilemas reales. Ahora, estos dilemas hipotéticos y reales se pueden dividir en qué estoy buscando analizar o qué busco saber. Según que estoy analizando, los dilemas hipotéticos y los dilemas reales pueden ser dilemas analíticos o dilemas de solución. Entonces puede ser hipotético analítico o hipotético de solución, o real analítico o real de solución. El analítico, básicamente, nos encontramos con que el protagonista ya tomó una decisión y nosotros tenemos que hacer un juicio sobre eso. En el ejemplo de la fábula de la liebre y la tortuga, vemos que la liebre ya tomó la decisión de descansar porque confiaba en sus habilidades, y la consecuencia fue que haya perdido. Entonces la pregunta, ¿está bien que haya perdido la carrera? ¿Es correcto? ¿Podemos decir que realmente la tortuga le ganó? ¿Que realmente la tortuga es más rápida que la liebre? Y bueno, entonces siempre podemos decir, bueno, sí, el problema fue que la tortuga ejerció un valor de constancia en las tareas que se propone, y la liebre propuso o actuó en base a un valor de la no constancia, sino confianza de sus habilidades. Especuló que iba a ganar, indistinto del esfuerzo que hiciera, y al confiarse se dejó estar y por lo tanto perdió. O podemos verlo de otra manera, qué sé yo. En la situación analítica vemos que de compartir o no compartir, vemos Manolito le comparte a Josecita X chupetín. Manolito tiene un solo chupetín y Manolita pide que se lo dé, y Manolito se lo da porque piensa que compartir es importante. El tema es que si se lo da, se queda sin chupetín. Entonces la cuestión está bien que le haya dado el único chupetín que tenía, y bueno, podemos decir que sí, podemos decir que no. Podemos decir que sí porque la amistad importa antes que las necesidades particulares. O podemos decir que no, importa primero las necesidades particulares antes que la amistad. Entonces ahí tenemos el análisis. La otra, la forma de solución, es que presentamos un dilema moral y el sujeto tiene que tomar una decisión. Es decir, no decimos cómo termina, sino que quien lo escucha o quienes lo escuchan tienen que decidir cómo resolverlo o qué posición tomar. Entonces, volviendo al tema de Manolito y Juanita, le decimos, Manolito tiene un solo chupetín y piensa que es importante compartir, y Manolita le pide el chupetín. ¿Debería Manolito compartir el chupetín?
Sí, no y por qué. Entonces van a decir, sí, tiene que compartirlo porque a pesar de que se quede sin chupetín, ¿importa la amistad o no? No, yo estoy dando este argumento de la amistad. Podría ser otra cosa. Quizás vos podés decir, Manolito tiene un interés afectivo en Josecita, qué sé yo. O como a Manolito le cae mal a Josecita, ni siquiera le va a prestar atención cuando le pida el chupetín. Hay distintas formas de argumentar. La cuestión, recordemos, no importa la decisión si es correcta o incorrecta, sino el tipo de argumento. ¿De dónde toman ese argumento? ¿Toman la idea del castigo? ¿Toman la idea de lo que está bien hacer? ¿Toman la idea del intercambio? ¿Toman la idea de las normas sociales? ¿Toman la idea de la pertenencia al grupo? ¿Toman la idea de derechos universales? ¿Cuáles son las ideas que se están tomando a la hora de resolver esto? Porque se está analizando cómo uno se posiciona y cómo evalúa y toma conciencia de las consecuencias de sus acciones. Así como yo puedo dividir los dilemas hipotéticos y reales en lo que estoy analizando, el analítico de solución, también puedo dividirlo en qué sé, qué información tengo. Entonces tengo dilemas hipotéticos completos e incompletos y dilemas reales completos e incompletos. Como se dan cuenta, en realidad hay dos tipos de dilemas, hipotéticos y reales. Y dependiendo de qué estoy analizando y qué estoy sabiendo, tengo distintas relaciones. Puede ser hipotético analítico completo, hipotético analítico incompleto, hipotético de solución completo, hipotético de solución incompleto, real analítico completo, real analítico incompleto, real solución completo, real solución incompleto. Pero fíjense que al fin y al cabo son dos formas, hipotético o real. Y en ambos te muestran una decisión que tenés que tomar que chocan dos valores. Entonces veamos el completo o incompleto. El completo vos tenés toda la información. No hay ninguna información, sabés quiénes participan, sabés las consecuencias, sabés las circunstancias. En el incompleto te faltan elementos y uno puede más o menos imaginarlo. En el completo yo puedo decir, Manolito es el mejor amigo de Marcela y Marcela es el mejor amigo de Manolito. Siempre están juntos, siempre se comparten las cosas, siempre se convidan las cosas, siempre se ayudan en la tarea, están todo el día juntos, juegan juntos. Manolito tiene un solo chupetín y Marcela se lo pide. ¿Qué va a hacer? En términos solución sería, bueno, ¿qué decisión debería tomar? En término analítico es, se lo da pero se queda sin chupetín, entonces analicemos esto. El incompleto sería como yo lo di al principio. Marcela le pide el chupetín a Manolito y punto, se acabó. No hay más información, entonces uno tiene que empezar a precisar o imaginar qué opera. Y los distintos argumentos te va a llevar a pensarlo de distinta manera. Quizás uno puede ir empezando con cosas más precisas cuando empieza con los dilemas. O sea, el consejo sería el siguiente, no es quizás, cambio la enunciación. Cuando empiezan con los dilemas, conviene empezar con dilemas reales, analíticos, completos. Situaciones que puede ser que vivan las personas, no que hayan vivido, porque recordemos, esto no es terapéutico, que puedan vivirlo, es decir, que se puedan posicionar ahí, que ya está en la decisión tomada, que se sepa lo que se hizo y que se tenga toda la información. Luego podemos pasar a real analítico incompleto y empezar a sacar algunas opciones. Luego podemos pasar a real de solución. Y después ya podemos ir cada vez imaginando cosas más amplias, ¿no? Con cuentos, fábulas o cosas muy abstractas y posibles. Hay unos dilemas que son hermosos, que no los van a trabajar a ustedes, pero les voy a presentar un dilema hipotético interesante que se llama el dilema de la bomba, en donde aparece la siguiente circunstancia. La pregunta es la siguiente: ¿debe el presidente de Estados Unidos tirar bombas atómicas? ¿Y cómo es la circunstancia? Los códigos de las bombas, o sea, el presidente es el único que puede tirar las bombas atómicas. El único que puede decidir, lo puede decidir cuando quiera y a donde quiera. Tiene ese poder. El tema es que los códigos de la bomba atómica está en el cuerpo de una persona, adentro, operado dentro de una persona. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente para decidir tirar la bomba atómica y matar millones es matar a esa persona que tiene el código. Entonces, para tomar la decisión de perder todas esas otras vidas, que puede ser una decisión económica, bélica, lo que sea, tiene que él mismo tomar una sola vida. Entonces tenemos un dilema sumamente hipotético y completo,
que nos presenta un análisis. Este tipo de dilemas ustedes nos van a presentar. Van a presentar más dilemas que son de corte hipotético real, no importa ese punto, pero sí tienen que empezar en principio súper redundante. Comenzar con dilemas completos donde se analicen las cosas para ejercer el desarrollo moral, poder ejercitarlo. Pero les quise dar ese ejemplo para que tengan en cuenta que hasta qué punto uno puede llegar con los dilemas, ¿no? Ese dilema de la bomba básicamente es, si vos querés hacer mal a muchos sin ser consciente de eso, porque el presidente no va a ser consciente de todo eso, por lo menos tenés que ser consciente del daño de una persona, ¿no? Eso es lo que busca ese dilema. Entonces, entendido esto, vamos con lo siguiente, a trabajar con los dilemas. El uso de los dilemas en la enseñanza exige que nosotros como docentes cumplamos ciertas condiciones. Sobre el dilema que vamos a utilizar, no tenemos que presentar nunca historias complicadas. Deben ser de narraciones sencillas y que logren captar la atención de nuestros estudiantes. Hay que tratar de centrarse en la situación en donde se toma una decisión o se va a tomar una decisión y que se entienda qué hacen los protagonistas o qué pueden hacer los protagonistas. Es decir, debe quedar claro cuál es el conflicto ético-moral. Debe quedar claro qué ideas y qué sentimientos se contradicen o chocan. Por ejemplo, en la cuestión de Manolito con el chupetín de Juanita, es que, ya no sé cuántas veces cambié el nombre, pero no importa. Del sujeto A al sujeto B con el chupetín, está en que el tema es ser buen amigo, pero tampoco no quedarse sin golosina. Entonces ahí tenemos dos sentimientos que entran en conflicto. El segundo elemento a tener en cuenta, ¿no? Eran dos, era el dilema, o sea, las condiciones. El segundo tiene que ver, no eran dos, son tres, perdón. El segundo tiene que ver con el lugar donde lo vamos a hacer. Cuando presentemos dilemas morales a nuestros estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta los años, ¿no? Recordemos que es sala de infantes o primer ciclo y segundo ciclo, hay que apoyarnos siempre en elementos visuales, gestos, ¿no? Moverlo, actuarlo, imágenes, muñecos, proyecciones, teatro, lo que sea que represente, que sea fácilmente accesible esa situación. Y hay que tener presente que cuando empecemos a discutir sobre los dilemas morales, no tenemos que obligar a los estudiantes a que digan cuál es su opinión. ¿Bien? Sí tienen que decir más o menos sus argumentos, ¿no? Si piensan A o B, pero no tiene que decir, Juanito está bien o Manolito está bien. No importa la opinión, importan los argumentos. ¿Por qué no hay que obligar a que expresen su opinión? Porque eso puede desmotivar el diálogo y anular lo que queremos desarrollar. Siempre podemos ir incorporando nuevas cuestiones nuevas preguntas sobre el conflicto para poder analizando las distintas consecuencias. En la situación del chupetín del estudiante A con el estudiante B, ¿qué pasaría si Manolito tuviese 3 chupetines? ¿Tiene que dar 1 y quedarse con 2? ¿Tiene que dar 2 y tiene que quedarse con 1? ¿No? Ese es otro ejemplo, ¿no? O si justo viene un segundo amigo, tiene 2 buenos amigos y un solo chupetín, ¿a quién se lo tiene que dar y por qué? ¿O no se lo tiene que dar a nadie? Entonces, uno puede ir incorporando nuevas situaciones para motivar el diálogo a aquellos estudiantes que en principio pueden estar reticentes, pero no podemos obligarlos a que den su opinión. El tercer elemento a tener en cuenta, bien, es nuestra labor como docente. Nosotros no podemos juzgar las respuestas de nuestros estudiantes. No podemos decir, alto Gil sos. No se puede decir eso. Nosotros tenemos que siempre escuchar e invitar a analizar las consecuencias de lo que se piensa, de lo que se dice. Y siempre pedir distintas opiniones o distintos puntos de vista. Es decir, bien, el estudiante A piensa de este dilema que no debería dar los chupetines. Alguien piensa distinto, otro piensa de otra manera.
¿Cómo lo pensarían ustedes? ¿Creen que se puede solucionar de otra forma? Sí, no, ¿por qué? Entonces, podemos plantear preguntas, ¿no? Alternativas. ¿Qué debería hacer este protagonista? Está bien, por ejemplo, no solamente Manolito que tiene que elegir dar el chupetín, sino Josecita. Josecita debería pedirle el chupetín único que tiene eso. ¿Debería darse cuenta quizás o no? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué podríamos hacer nosotros si estuviéramos en ese lugar? Entonces, a la hora de trabajar con los dilemas, tenemos que pensar siempre tres cosas. Primero, el dilema que vamos a usar, cómo lo vamos a construir, y acá importa esta cuestión de si van a ser dilemas hipotéticos o reales, analíticos o de solución, completos o incompletos, y la forma en que lo vamos a presentar, que quede siempre claro cuál es el conflicto. Segundo, utilizar elementos de apoyo visuales y nunca obligar a que la gente dice. No tenés que ponerlo sobre la luz y decir, ahora vos opinás sobre qué pensás esto, cuáles son tus decisiones morales. No, para nada. Y tercero, incentivar con distintas preguntas, sin juzgar las respuestas. Ahora, la idea no es que estén ustedes desarmados y desarmadas a la hora de poder resolver un dilema. Tienen que presentar un dilema y tienen que saber cómo resolverlo. Es decir, no importa el dilema que presentes, vos tenés que saber la manera de analizarlo, porque vos no podés pedirle a alguien que lo analice o enseñarle a alguien que lo analice sin vos saberlo. Por lo tanto, vamos a detenernos y ver cómo resolver un dilema como siendo uno docente. Entonces, para resolver un dilema moral como docente, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué argumentos tenemos a favor y qué argumentos tenemos en contra. Es decir, para tomar una decisión bien justificada de por qué prefiero A o B, es muy importante que podamos tener en cuenta todos los argumentos. No solamente tenemos que prestar atención a los argumentos que están a favor a nuestros principios, ¿no? Recordemos los principios, siempre hay que hacer tal cosa, o a nuestras normas, que tiene que ver con en tal circunstancia haré tal cosa, o a nuestros valores, la amistad, la honestidad, etc. Sino hay que pensar aquellos argumentos que están a favor o que le dan apoyo a los principios en los que estamos en contra, a las normas de las que no estamos de acuerdo, a los valores que consideramos de menor categoría. Para eso hay que identificar qué valores se están poniendo en juego. ¿Qué valor se pone en juego con el tema del chupetín? ¿La amistad, por ejemplo? ¿El cuidado de uno mismo? ¿La honestidad? ¿La justicia? ¿Qué valor estamos poniendo en juego ahí? En el tema de compartir o no compartir mi único chupetín con mi amigo. Entonces, hay que identificar los valores y las consecuencias. Las consecuencias son, los resultados que genera nuestra decisión. Si yo doy el chupetín, ¿el resultado es favorable o pernicioso, negativo? Y parece de alguna manera que podría ser negativo porque me quedo sin chupetín, favorable porque refuerzo la amistad, ¿no? Esas pueden ser dos consecuencias que podemos tener en cuenta. Y los valores que habíamos dicho. ¿Cómo estamos apreciando o considerando como fundamental para nosotros? ¿Qué importa más? ¿Darme el placer de comer un chupetín o fortalecer la amistad? ¿Y hasta qué punto voy a contribuir en este fortalecimiento? ¿Puedo no hacerlo? Entonces, tenemos que identificar los argumentos a favor y en contra e identificar las consecuencias y los valores. Pero ¿cómo identificamos valores? Bueno, si vos querés, ustedes, X personas, si alguien quiere identificar un valor, hay que, en primer lugar, pensar, ¿qué haría yo en esa situación? A ver, si yo tengo que dar el chupetín, si la pregunta es hacia mí, ¿daría el chupetín? ¿No lo daría? Si yo me encuentro en tal situación, ¿qué haría? ¿No? Eso es lo primero, porque ahí me doy cuenta ya de qué valor estoy poniendo. Por ejemplo, Gabriel, si me piden mi único chupetín, te voy a decir, lo siento, es mi único chupetín, es mío, y como es mío, voy a
consumirlo yo. Fíjense, acá está la idea de mi propiedad, el valor de la propiedad o de lo que es propio, ¿no? Entonces puse ante todo el valor de la propiedad, el de la amistad. Eso es la primera condición que había que preguntarse. Lo segundo, hay que dejar en claro qué es lo que pensamos que se debe hacer y cuáles son las razones que justifican nuestra decisión. ¿Por qué pienso que es más importante proteger mi propiedad que la amistad en este caso? Y bueno, pienso que dado que mi amistad no depende de un objeto, no depende de que haya o no chupetines, no voy a determinar que si no doy este chupetín me quedo sin amigos. Creo que voy a seguir siendo amigos a pesar de que no le dé el chupetín. Y el chupetín me lo compré para mí, entonces yo lo voy a consumir. Otra gente puede decir, si no doy el chupetín, voy a perder un amigo, porque depende esta amistad de intercambios de objetos. Entonces me encuentro con lo que yo haría y después pienso lo que se debería hacer y las razones que se justifican. Que lo justifican. Y después vamos a tratar de refutar los argumentos. Es decir, a ver, ¿qué pasaría si yo estoy equivocado? Quizás lo que yo haría está mal. Debería dar el chupetín. A ver cómo puedo refutar mi idea. Mi idea era, mi amistad no depende de un objeto. Pero quizás las amistades sí dependen de objetos. Dependen de que nos encontremos a comer, que compartamos situaciones. Entonces, no compartir el chupetín es atentar contra compartir una situación. Y no compartir una situación es atentar contra la amistad. Entonces, quizás sí deba dar el chupetín. Fíjense cómo refuté mi argumento. Ahora la cuestión es, ¿me convence a mí ese argumento? ¿Estoy de acuerdo con ese contrario? Y después digo, no, la verdad que no. Porque no todas las amistades dependen de objetos. Hay amistades que por la distancia es suficiente, no se rompen y ahí no puedes compartir objetos. Ahora, acá hay un punto 4 secreto, desbloqueado. Cuando ganan 20 puntos, desbloqueamos el punto 4, ¿no? Que básicamente es la cuestión de que no caigan en el error de buscar una solución intermedia. Hay mucha gente que cuando se encuentra con dilemas dice, voy a usar la opción 3, la opción no dicha. Pero es un error eso. Justamente el chiste es que tenés que elegir una de dos. Dilema es dos, de dualidad, de es decir, dos, y lema de dos caminos. No hay un tercer camino. Sí o sí hay que elegir una de las dos. No caigan ustedes en el error de buscar una tercera alternativa, porque eso es no resolver el dilema, es evitar el dilema, es no dar una solución, es no hacer un razonamiento moral, es esquivar, es evitar tu responsabilidad moral. Entonces, tenés que enfrentar esta situación y tomar una postura, ¿bien? No tienen que caer ustedes en esa situación y no tienen que permitir que sus estudiantes caigan en esa situación. Les dicen, tenés que elegir una alternativa. O das el chupetín o no das el chupetín. ¿Y por qué das el chupetín o por qué no das el chupetín? Eso es lo que importa. Entonces, ¿cómo hacemos? Enumeramos los argumentos a favor y en contra de ciertas ideas. Enumeramos los valores y las consecuencias y hacemos una elección. Entonces tenemos el dilema del chupetín. A favor, dar el chupetín. En contra, no dar el chupetín. A favor, doy el chupetín porque el valor que se pone es la amistad. Es importante mantener la amistad. Consecuencia, mantengo la amistad, pero me quedo sin chupetín. En contra, no doy chupetín porque pongo el valor de la propiedad. Bien, lo que es mío, lo que importa. Consecuencia, tengo el chupetín, pero no sé si tengo la amistad. Entonces fíjense cómo analizo el dilema. Veamos esto de una forma más profunda en un clásico ejemplo. Este ejemplo no es para sus estudiantes. Yo después al final les voy a dar 3 o 4 ejemplos que puedan utilizarlos. Este ejemplo es para ustedes, para que entiendan cómo resolver un dilema. Esto es un ejemplo clásico, súper tradicional, no es nada nuevo. Es el famoso dilema de el preso evadido. Un traguito de agua. El dilema dice lo siguiente. Un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión. Después de un año, sin embargo, se evadió, escapó de la cárcel.
se fue a otra parte del país y tomó otro nombre. Durante 8 años trabajó mucho y poco a poco ahorró bastante dinero para poder montar un negocio propio. Este hombre era cortés con sus clientes, pagaba sueldos altos a sus empleados y la mayoría de sus beneficios los empleaba en obras de caridad. Un día ocurrió que la señora García, su vieja vecina, lo reconoció como aquel hombre que había escapado de la prisión 8 años antes. La pregunta del dilema: ¿debe la señora García denunciar al, entre comillas, señor Martínez a la policía y hacer que vuelva a la cárcel? Sí, no, ¿por qué? Veamos entonces. Acá tenemos el esquema que yo les he traído con los argumentos a favor y en contra. Yo he puesto 3 principios, 3 valores: ético, jurídico y social distintos, porque a veces uno puede creer que solamente hay valores éticos jugando, pero como aprendimos en Gilligan, en Lean y en Res, hay valores emotivos, valores sociales, valores económicos que influyen en nuestros juicios morales. Entonces yo he puesto lo ético, que sería lo principal que estamos evaluando, pero también he puesto distintos valores jurídicos, sociales, como para mostrar la complejidad de la toma de decisiones. Entonces, tenemos 2 argumentos: a favor o en contra, que tiene que ver con denunciarlo o no denunciarlo. A ver, a favor, la señora García debe denunciar al señor Martínez. ¿Por qué? Porque el señor Martínez tiene que hacerse responsable de sus actos. Si cometió un crimen, tiene que pagar el crimen en la cárcel, ¿no? Eso puede ser un argumento. Otro: la condena de Martínez no está saldada, tiene que cumplir los 10 años. Él estuvo solamente 1 año, le faltan 9. Otra: no hay garantía de que el señor Martínez no sea un peligro para la comunidad. Quizás nosotros vemos que actúa de manera noble, pero sigue siendo un criminal. Entonces, hay que denunciarlo. Al denunciarlo, quizás pagaría la deuda que tiene con la sociedad, pero ¿qué pasa? Probablemente la gente que se beneficia con su negocio ya no obtiene tal beneficio, porque no olvidemos que paga sueldos altos y emplea obras de caridad. Y podemos agregar uno más si quieren. Quizás la gente se empieza a tenerle rencor a la señora García por denunciar al señor Martínez y sacarles su sustento y sus beneficios. Entonces ahí tenemos. Recordemos que en un dilema no importa lo que se decida, lo importante son los argumentos. En contra, la señora García no tiene que denunciarlo. Un valor que se pone en juego: bueno, uno, no es un simple acto. Quizás el señor Martínez cometió un error en su vida y lo llevó a la cárcel, pero uno no es solo un acto, uno es todos sus actos. Y todos los últimos 8 años de acto lo mostraron como una persona amable, cordial, colaborativa, beneficiosa, etc. Entonces no tiene que denunciarlo. Otro es: las condenas tienen que adaptarse al carácter del individuo. Como es una persona amable y no es un peligro para la sociedad, quizás no haya que condenarlo. A lo sumo pagar una multa, que siga trabajando, pero que pague una multa. Entonces no hay que denunciarlo. U otro: actualmente, como está comprometido con el bienestar social, ya no es un peligro, en realidad representa un máximo beneficio, porque sabemos que paga sueldos altos y da donaciones a obras de caridad. No debe denunciarlo. Pero al no denunciarlo, se está dando un ejemplo que uno puede evitar la condena de su crimen, que podés escaparte y no tener consecuencias de eso. Entonces, la cuestión no es cuál opción es correcta. Fíjense, el dilema no te deja con buen sabor de boca, porque si lo denunciás, arruinás un negocio. Si no lo denunciás, habilitás a que no se cumplan las condenas a otras personas. Entonces,
¿Cómo hacemos? Y bueno, todo lo que tomas, lo que decidas, va a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Y vas a decidir en base a tus valores. ¿Qué te importa más a vos? ¿La comunidad? ¿La responsabilidad? ¿Cumplir la condena? ¿O te importa más cómo nos adaptamos? ¿El bienestar? ¿Cómo nos representamos? ¿Cómo juzgás los actos de los demás? ¿Y cómo juzgás tus actos? Esa es la pregunta. Y de ese punto está la cuestión moral. Ahora, veamos, entonces, algunos ejemplos de dilemas morales que puedan ustedes transferir a sus clases. Son 3, me parece, pero como que tienen 3, cada uno tiene como 2 partes, entonces serían como 6, ¿no? O 5. No me acuerdo, pero están como subdivididos así, que nos permite de alguna manera ampliar el espectro y ver distintas situaciones. El primero es un dilema bastante divertido. Todos estos ejemplos que he construido, dado que es una clase grabada y no los tengo ahí para que me hagan preguntas directas, he construido ejemplos que se pueden usar tanto para nivel inicial como para primaria. Entonces, este caso se llama ¿qué se esconde debajo de la manta? ¿Bien? Entonces, nosotros podemos iniciar con toda una discusión sobre sobre las reflexiones morales y presentamos una tortuga, puede ser un dibujo de tortuga, ¿no? O una tortuga real, y la escondemos en una manta. En realidad, me corrijo, no presentamos la tortuga. Tenemos ya la tortuga en la manta, escondida, y les preguntamos si saben de qué animal se puede tratar y que especulen que puede haber, que si puede haber un perro, un conejo, lo que sea. Luego descubrimos y mostramos el animal y preguntamos si saben de qué animal es y bueno, respondemos preguntas, podemos ahí jugar un poquito con la ética animal, de qué cosas necesita, qué cosas no necesita, y podemos ir de a poco a pedirle a los niños y niñas que se pongan en el lugar del animal. Entonces, podemos presentar, por ejemplo, 3 dilemas. ¿Qué pasaría si no le damos de comer a la tortuga? ¿No? Esa sería la situación. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Qué pasaría si uno de ustedes se olvida de darle de comer? Otra situación. ¿Cómo se sentirían si la tortuga la agarramos y la tiramos fuerte contra el agua? ¿No? ¿Creen que a la tortuga le gustaría? ¿No le gustaría? Sí, no y por qué. U otra situación. ¿Cómo se pondría la tortuga si le quitamos la piedra favorita de la tortuga? Donde toma sol. La tortuga se pondría triste, se pondría contenta, ¿no? Entonces ahí presentamos cómo ponerse en el lugar del otro, que en este caso es un animal. Entonces acá matamos 2 pájaros de un tiro, y lo cual la frase matamos 2 pájaros de un tiro va en contra de la ética animal, o sea, como que acabo de atentar con lo que estoy desarrollando. Pegamos, qué sé yo, clavamos 2 flechas en el blanco, ahí está, clavamos 2 flechas en el blanco, hablando sobre ética animal y sobre dilemas morales de cómo uno se puede tomar la situación y responsabilizarse, darle de comer o no dar de comer, tirar o no tirar, quitar o no quitar, ¿no? Fíjense que son acciones sencillas, pero que ponen en entreveo, ponen en entredicho, nos atraviesan directamente cómo nosotros nos posicionamos o cómo nos pensamos posicionar y qué normas tenemos, es decir, en qué contextos actuamos de qué manera, qué principios, con qué cosas consideramos que siempre se debe hacer y qué valores nos importan, honestidad, cuidado, respeto, etc. Nosotros podemos seguir con eso, ¿no? Con todo el tema de la tortuga, ¿no? De qué se esconde debajo de la manta, y podemos ya hacer toda una reflexión, ¿no? De cuáles son nuestros compromisos morales, y podemos hacer esta reflexión a través de un juego. Suponiendo que le damos a cada estudiante el dibujo de una tortuga de papel y a todos le damos unas fichas que representan comida, ¿bien? Pero ¿qué pasa? No a todos nuestros estudiantes les vamos a dar la misma cantidad de fichas o comidas. A uno le damos muchas fichas, a otro le damos pocas fichas y ninguna.
Entonces vamos a trasladar el dilema que era sobre cómo nos posicionamos en el papel de la tortuga a cómo nos relacionamos socialmente. O sea, trasladamos el lugar, ya no el de uno con uno, sino el de uno con el otro o con el grupo. Y empezamos a preguntar, a ver, ¿todos tienen la misma cantidad de fichas o de comida? ¿Es justo que un estudiante tenga más comida que otros? ¿Cómo solucionarían esto? Y acá se abre el lugar al debate. Unos van a decir que es justo, otros que no es injusto, que está bien, que no está bien, que lo que te toca, por ejemplo. Otros te van a decir, no, todos tenemos que tener lo mismo. Y fíjense que los argumentos que van a aparecer van a ir en relación a lo que ya Colbert, Piaget, Lian, Rest y Gilligan señalaban. ¿Cómo vamos argumentando sobre estas situaciones? Yo digo, a mí la profesora me dio, o el profesor me dio tantas fichas, ¿ves? El argumento es heterónomo, va hacia afuera. Es lo que decidió otro que estaba bien que yo tenía que tener. Otro puede decir, yo no quiero cambiar fichas porque quizás si cambio fichas o si doy cosas, la tortuga sufre, ¿no? El temor al castigo o a la reprimenda. Otro dice, no, lo justo que todos tengamos, ¿no? Entonces hablamos de las relaciones sociales. O otro dice, lo importante es que todas las tortugas coman, no que vos tengas tantas fichas, sino que todas las tortugas estén satisfechas. Y acá pensamos ya en una idea ética, autónoma, universal. Entonces, nos podemos encontrar todas esas reflexiones que nos van diciendo más o menos el desarrollo moral de cada uno de nuestros estudiantes. En esta situación quizás nos podemos encontrar tres formas de resolver el problema, ¿no? Una forma desde el temor, una forma desde el egoísmo o una forma de la justicia. Por ejemplo, un estudiante dice, no digo nada y me quedo con la comida que tengo por si acaso mi tortuga se muere de hambre. O sea, tengo poca, pero no voy a decir nada porque quizás pierdo lo que tengo. O del egoísmo, no quiero compartir mi comida con los demás. Yo no tengo la culpa de que otros tengan menos o no tengan nada. O de la justicia, como yo tengo más que el resto de mis compañeros, repartiré de alguna manera para que todos puedan darle de comer a sus tortugas. Entonces acá presentamos de vuelta ese claro ejemplo, voy a subir, de la condición de el análisis del dilema, las condiciones a favor o en contra, qué valores y qué consecuencias se ponen en cuenta. Porque, por ejemplo, en la situación del temor, de no digo nada y me quedo con la comida que tengo por si acaso mi tortuga se muere de hambre, está la idea de que el valor es que a mí me dicen lo que está bien, no lo voy a discutir. El valor es seguir la regla de la autoridad. O del egoísmo tenemos la cuestión de mi propiedad lo protejo, ¿no? O la justicia habla de la cooperación, el valor de la cooperación. La consecuencia del temor es que quizás la poca comida sea insuficiente. La consecuencia del egoísmo es que mi acto lleve a que otros pierdan su tortuga. Y la justicia, la consecuencia lleva a que de alguna manera yo me quedo con menos comida, pero logro que todos los demás tengan un poco más de comida. Entonces, fíjense todo el análisis del dilema que podemos hacer de una manera directa, simplemente con un papel de la tortuga o una ficha o más papelitos que representan la comida. Pero presentemos otra situación, ¿no? Esto es un ejercicio directo, ¿no? Con dibujitos. Pensemos ahora una situación más hipotética que puede ser actuada o presentada de alguna manera hasta con una obra de teatro. Entonces presentamos la siguiente situación a nuestros estudiantes, ¿no? Y tenemos la clase de María o la sala de María. ¿Qué pasa? En esta clase todos los compañeros y compañeras tienen distintas actividades. Algunos borran el pizarrón, otros ordenan los juguetes, otros riegan las plantas, etc. Esta semana le tocaba a María regar las plantas, pero se olvidó. María se olvidó de regar las plantas. La profesora se dio cuenta, o el profesor se dio cuenta de que las plantas estaban secas y preguntó si alguien sabía qué había pasado. Entonces, una vez que presentábamos eso, fíjense que esto es un dilema de solución, cómo lo solucionan los otros. Le preguntamos a los estudiantes, ¿qué creen que debería hacer María? ¿Y creen que María fue responsable de que las plantas estaban secas?
Entonces, se pueden presentar muchas situaciones. María tiene que hablar, María no tiene que hablar, María tiene que hablar a pesar del castigo, María no tiene que hablar porque si habla lo castigan, María no fue responsable, los demás también tendrían que darse cuenta que las plantas estaban secas, María fue responsable porque era la tarea de ella esta semana. Entonces, tenemos un conjunto de respuestas posibles y de análisis posibles en este dilema moral. Entonces, si María dice que fue ella, la van a castigar. Entonces, reconocer tu responsabilidad también tiene algo negativo. Ahora, no decir nada supone que de alguna manera quizás hasta castiguen a todo el mundo o te castiguen a vos sola. O de alguna manera te vuelvas cada vez más irresponsable. Entonces, podemos extender el dilema. Supongamos que María no dice la verdad y la profesora o el profesor se enfada mucho porque no sabe por qué las plantas están así y decide castigar a toda la clase. Ahora toda la clase va a estar castigada. Ahora, Juan, amigo de Mariana, o de María, ya no me acuerdo cómo es el nombre, sabe que la culpa, puse Mariana, pero el nombre es María. Típico del tipo, siempre confundido nombres. Juan sabe que María, sabe que la culpa es de María. Y la pregunta es, Juan, ¿debe decirlo? Porque son dos dilemas distintos. El primer dilema es, María tiene que reconocer su culpa, debe hacerse responsable, es responsable. Y el segundo es, Juan, que sabe que María se olvidó, tiene que decirlo porque es amigo de María. Entonces, ¿creen que Juan debe decir que fue María? ¿Juan debería permitir que castiguen a toda la clase? Sí, no, ¿y por qué? Fíjense, nos encontramos con dos tipos de dilemas distintos basados en la misma situación. Alguien que no regó las plantas. Y esto es una situación, esto ya no es hipotético, sino que es directamente real. Todo se puede encontrar en esta situación. Pero fíjense que por un lado es de solución. Tenemos que solucionarlo, pero de alguna manera se presenta completo porque hay suficiente información para saber las cosas. Es más, yo les preguntaría a ustedes qué piensan, qué harían ustedes en esta situación, ¿no? En la situación de María o en la situación de la tortuga, de qué hay debajo de la manta. Y por último, el último dilema es sobre la fiesta de cumpleaños. Este es un dilema que seguramente se van a encontrar más de una vez, pero antes de explicarlo, un poco de agua. La situación es la siguiente. Carlos es un amigo de Victoria. Los amigos de Victoria piensan que Carlos es aburrido. Victoria va a hacer su fiesta de cumpleaños y como es amigo de Carlos quiere invitarlo, pero sabe que sus demás amigos no van a querer ir a la fiesta de Victoria si Carlos está ahí. Entonces, ¿qué debería hacer Victoria? ¿Debería invitar a Carlos? ¿Debería hacer la fiesta igual invitándolo a todos o no invitándolo a Carlos? ¿Y cómo se sentirían ustedes en una situación similar? Entonces, acá trasladamos hasta una situación analítica sobre las situaciones. Podemos decir, bueno, a ver, digamos que Victoria no lo invitó. ¿Cómo se sentirían? Digamos que Victoria invitó a Carlos, pero no fueron sus demás amigos. ¿Cómo se sentirían? Entonces, podemos presentar todas estas situaciones que permitan analizar los argumentos a favor y en contra a partir de qué valores se están poniendo en juego y las consecuencias que se van a evaluar. O las consecuencias que se van a evaluar, no, las consecuencias que sucederán de las opciones que hemos tomado a partir de las evaluaciones que hemos hecho. Distintos contextos, distintas situaciones. Los dilemas morales tienen la facilidad de enseñarse tanto en nivel inicial y en nivel primario porque son siempre prácticos. Los dilemas son de desarrollo práctico, de acción. No es una cuestión teórica, no es una cuestión que ustedes tienen que enseñar conceptos teóricos de lo bueno y de lo malo. No pueden enseñar conceptos de lo bueno y lo malo porque lo bueno y lo malo es relativo a la sociedad, al contexto, a la biografía. Lo que importa acá es fortalecer e incentivar el análisis, ¿no? La capacidad analítica de los estudiantes. La capacidad analítica de los estudiantes en relación a la moral. ¿De qué consideran que es un principio? Es decir, lo que siempre debe hacerse, lo que consideran que es una normativa, lo que se tiene que hacer en ciertas circunstancias y lo que consideran
qué es un valor. ¿Qué importa más? ¿La amistad? ¿El amor? ¿La honestidad? ¿Qué sé yo? ¿La lealtad? ¿Qué otro puede ser? Bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces, los dilemas morales para inicial y primario aparecen muchísimo, no es difícil conseguirlos, a veces lo que es difícil es resolverlos, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo les puedo dar dilemas extras, a ver, que es, aparte del preso, podemos pensar en la idea de tener que elegir, como le pasaba a Victoria con Carlos, si elige A o B. Podemos pensar en si tenemos que ser buenos con personas que nos han tratado mal. Es decir, ¿es aceptable ser buenos con las personas que nos han maltratado? O si tenemos que hacer algo solamente porque una autoridad nos lo ha dicho. Es decir, por más que alguien te haya dicho que tenés que hacerlo, ¿estamos obligados a hacerlo? O, por ejemplo, si sabes que alguien hizo algo que lo puede poner en vergüenza o en ridículo, qué sé yo, se hizo pis encima. ¿Tenemos que decirlo o no hay que decirlo? O, qué sé yo, si una vez alguien te trató mal y otra persona te pide que hagas algo similar a lo que no te trataron mal, ¿tenés que evitar hacerlo? O si vos podés tomar una decisión que haga daño a personas que no conoces, ¿las tenés que hacer? O si vos conocés a las personas, ¿dejarías de hacerla? Entonces ahí nos encontramos justamente todas estas formas de evaluar la situación. Y lo importante de esta situación conflictiva no es que sea bien o mal algo, sino los argumentos que presentamos. En esta situación de una alternativa, los resultados no son algo completamente aceptable o completamente inaceptable, sino es una situación donde no importa qué decidas, te va a dejar con una sensación de sentirte insatisfecho y que probablemente no estés nunca al 100% contento. La cuestión está en cuáles son los valores que estás primando, qué principios estás protegiendo por sobre otros. Entonces, se nota acá, o creo que salta a la vista, que el chiste es la manera en cómo podemos analizarlos para desarrollar o para fortalecer nuestra moral. Porque al fin y al cabo, nuestra capacidad moral es lo que va a asistir la manera en que convivimos en la sociedad. Podemos anteponer nuestros intereses con los intereses de los demás. ¿Hasta qué medida tenemos que anteponer y sacrificar nuestros intereses de los intereses de los demás? Sabemos, como hemos dicho, que la escuela es el segundo centro de desarrollo moral. Primero está está la amistad y la escuela. El surgimiento de la moral viene de nuestro contexto familiar y en la medida que ese contexto familiar puede tener una situación de emergencia o de abuso institucional, por ejemplo, sos una persona desconocida, no tenés DNI, etcétera, vas a fortalecer o promover primero valores egocéntricos antes que valores comunitarios. Pero esas distintas habilidades se van a desarrollar en dos círculos: tus relaciones cercanas de amistad y tu escuela. Y nosotros, como docentes, tenemos la tarea de formar a los individuos para que puedan integrarse de manera eficiente, de manera positiva, de manera óptima en la sociedad. Es decir, que se desarrollen como ciudadanos plenos. Muy bien. Creo que más o menos puede quedar claro. El problema de estas clases así virtuales, uno no sabe las dudas y no ve las caras de interrogante cuando se explica. Así que ya saben, hagan todas las preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota a pie, el color que tengan. Y no se olviden que la meta es enseñar por lo menos estas 4 cosas: el respeto por las normas, el uso de los principios éticos para tomar decisiones, el respeto a la diversidad y el cuidado del otro.